noches. Hoy tengo un tema para ustedes que estoy seguro que va a ser de bendición. Y si tú vives en el continente americano y no entiendes por qué razón se está debilitando nuestro continente, por qué está cada día ocupando más espacio la izquierda, si tú quisieras tener un método a través del cual poder filtrar los acontecimientos políticos que se están llevando a cabo frente a nuestros ojos, en nuestras narices están sucediendo sucesos, valga la redundancia, tan importante que aquí tiene cabida una pregunta: ¿cómo podemos saber cuáles son los países proféticos? ¿Qué quiere decir países proféticos? Y después de saber eso, ¿por qué razón tienen los ojos puestos en nuestro continente americano? Hay un método para saber y entender todo lo que está pasando en la política, un método preciso, un método inequívoco, un método precioso que te permite tener esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Me explico. Mientras más empiezas a ver todas estas circunstancias, mientras más empiezas a ver todo este caos, más paz deberías de tener, porque existe un libro que se escribió en un periodo de 1500 años por más de 40 autores, todos inspirados por el Espíritu Santo, que nos dicen por qué está sucediendo esto, para qué está sucediendo esto y cuál sería la postura que tú y yo deberíamos de tener, cuál es la que nos recomienda. Para nosotros hablar ya de temas políticos, quiero colocar unas bases históricas, que tanto tú como cualquiera lo puede investigar para saber que estas bases son bases de sucesos, de acontecimientos que si leemos en nuestra historia, que si indagamos en nuestra historia, nos permiten entender un poco más el presente. Voy a comenzar con 1945. En 1945 se inicia un proceso que se tituló la Guerra Fría. Fue un enfrentamiento político, económico, social, militar, informativo, científico, etcétera, que fue liderado por dos bloques. El bloque occidental, capitalista, liderado por Estados Unidos, y el bloque de izquierda, comunista, liderado por la Unión Soviética. A este enfrentamiento se le llama la Guerra Fría. Ahora, en simultáneo a estos dos protagonistas que estamos desarrollando, voy a colocar un tercer protagonista. Un país muy pequeño, pero que tuvo una importancia y actualmente también la tiene por el enlace y lo que significa. Me refiero a Cuba. Por si no lo sabes, Cuba en el año 1940 a 1950 era un país que los norteamericanos amaban porque era alto en turismo, había casinos, había cualquier cantidad, o sea, la isla era amada por los norteamericanos, tanto así que casi el total de todas las industrias que trabajaban en Cuba y que operaban en Cuba eran de norteamericanos. ¿Qué pasa? Llega en 1959 Fidel Castro, y Fidel Castro, cuando llega al poder, es recibido por muchísimos cubanos como héroes. Sin embargo, otros cubanos, miles de cubanos, huyen a Estados Unidos. Castro empieza a hacer promesas que, para cumplir estas promesas, empieza a nacionalizar miles de hectáreas que pertenecían a empresas americanas y se las empieza a entregar a Estados Unidos. Me imagino que te empieza a sonar un poco cercano ese método, ¿no? En 1960 Fidel Castro llega a Nueva York y da un discurso en la ONU, pero no es recibido por el presidente de Estados Unidos,
pero sí es recibido o sí tiene la oportunidad un líder llamado Nikita Khrushchev, líder del Partido Comunista, líder de la Unión Soviética, abraza a Fidel Castro y le ofrece apoyo. ¿Por qué razón? Porque la Unión Soviética en ese tiempo se estaba enfrentando a Estados Unidos, los comunistas contra los capitalistas, y si Cuba tiene ahora a un dictador que no está de acuerdo y está haciendo la piedrita en el zapato de Estados Unidos, pues entonces es mi amigo. Y eso fue lo que hizo Nikita Khrushchev. Cuba decide comprar petróleo de la Unión Soviética, pero las refinerías en Cuba eran norteamericanas. ¿Qué pasa? Las refinerías en Cuba no deciden procesar este petróleo, y ¿qué hace Fidel? Expropia las refinerías de Estados Unidos. Se inicia una guerra económica entre Estados Unidos y Cuba, y la Unión Soviética, por otra parte, empieza a inyectar dinero a Fidel Castro. Muy bien, en ese tiempo la Unión Soviética, para los que no saben, la Unión Soviética era la unión de 15 naciones, entre ellas estaba Rusia, y aquí está la Unión Soviética y aquí está Estados Unidos. En ese tiempo la Unión Soviética no tenía misiles de largo alcance, pero sí tenía misiles de corto alcance. Quiere decir que si tenemos Cuba, podríamos atacar a Estados Unidos en ese tiempo. Llega 1962, que se conoce como la crisis de los misiles, porque parten de la Unión Soviética para Cuba 150 barcos soviéticos que ocultaban misiles nucleares y más de 40.000 soldados. O sea, le querían partir el pescuezo a Estados Unidos por medio de Cuba. Entonces Estados Unidos empieza a ver que hay algo raro en la isla, sobrevuelan en octubre de 1962 la isla de Cuba, toman fotografías y se dan cuenta que hay misiles balísticos en Cuba que ya representaban tremendo peligro para Estados Unidos. Kennedy, el presidente de Estados Unidos en ese tiempo, hace pública esta información y empieza a decir que, bueno, vamos a tener que filtrar todo barco que vaya a Cuba. O sea, aisló a Cuba por completo del mundo entero, y cualquier barco que quisiera llegar a la isla pues tenía que ser revisado por Estados Unidos. ¿Qué hace la Unión Soviética? Se trae unos barcos de Estados Unidos. El pueblo norteamericano empieza con las compras nerviosos, se iba a prender esa mecha, la Tercera Guerra Mundial, nadie cedía porque ya había a punto de que esa Guerra Fría se convirtiera en una guerra caliente. ¿Qué sucede? Bueno, la Unión Soviética desiste, saca los misiles de Cuba para evitar esa Tercera Guerra Mundial. En conclusión, para tener una conclusión de estos tres protagonistas que estamos desarrollando ahorita, la Unión Soviética se viene para abajo. En 1986, el accidente de Chernobyl, los que no se vieron la serie la pueden ver, por causa de la desidia, por causa de ser primeros ellos sin tomar en cuenta los riesgos. En 1989 cae el muro de Berlín y Estados Unidos se levanta y sale victoriosa y se convierte como una potencia económica, política, comercial y militar. El apoyo que estaba recibiendo Cuba de la Unión Soviética, que eran $1.000 millones al año, empieza a diluirse, y entonces Estados Unidos queda como una potencia, se posiciona y se sigue manteniendo en ese tiempo como una potencia, como el policía del mundo. Ahora vamos a acercarnos un poco más a Venezuela. Ya tenemos unos protagonistas: Unión Soviética, se desintegra la Unión Soviética, de ahí sale Rusia, tenemos Estados Unidos que salió victoriosa, y tenemos Cuba con antecedentes de unión con los comunistas. En Venezuela, en 1999, llega al poder Hugo Chávez Frías, que se atrevió a decir públicamente: Fidel Castro es mi mentor. Desde 1999 a 2005, ya Venezuela había invertido
miles de millones de dólares en armas rusas, en alianzas con Rusia, en préstamos y ejercicios militares de Venezuela con Rusia. Y si nos acercamos unos poquitos días, para hacer un poco breve esta historia, en agosto del año 2019, o sea, hace unos poquitos días atrás, ¿dónde estaba Delcy Rodríguez? En Moscú. Y si nos acercamos un poquito más, septiembre del 2019, ¿dónde estaba Nicolás Maduro, Tarek El Aissami? En Moscú con Putin, conversando de una deuda de más de 3.000 millones de dólares que le debe Venezuela a Rusia. Ahora empezamos a mencionar Rusia, porque antes era la Unión Soviética. Indudablemente Rusia tiene alianzas con Venezuela. Lo acabamos de desarrollar, puedes investigar para que veas todas las alianzas que tiene. Si vemos a Cuba en la actualidad, el 29 de octubre, o sea, hace unos poquitos días, ¿dónde se encontraba el presidente de Cuba, Díaz-Canel? En Moscú. Si luego nos pasamos a Brasil, un país de nuestra región, quiero que sepas que es uno de los primeros países de la región que tiene alianzas con Rusia por armamentos. Si nos pasamos a Argentina, que acaba de ganar las elecciones Alberto Fernández, desde mucho antes de la época de Kirchner, tiene alianzas con Argentina, y Argentina está siendo apoyada también ¿por quién? Por Rusia. Si nos pasamos a Bolivia, con Evo Morales, tiene alianzas desde hace tiempo con Vladimir Putin. Recientemente hay protestas en Chile. Les leo algo que salió en la página de Noticias F. El gobierno denunció este jueves la injerencia de otras naciones en las protestas en Chile y aseguró que actores rusos han intentado exacerbar en redes sociales las divisiones de la sociedad chilena. En una entrevista con F, la pasada semana, el encargado de Latinoamérica en el Departamento de Estados, Michael Cossack, dijo que se habían identificado en las redes sociales cuentas falsas procedentes de Rusia que intentaron sembrar discordia en la red. O sea, vemos Rusia con un interés en que sigan esas protestas en Chile. ¿Por qué? Pero vamos a continuar con países de nuestra región. Si nosotros vemos Perú, Perú tiene ya casi 40 años o alrededor de 40 años con alianza con Rusia por su tecnología militar y la conocen muy bien. Y si vemos ahora finalmente a México con López Obrador, en los tiempos de campaña de López Obrador salió en CNN un video, lo tengo guardado, se lo voy a compartir en las redes pronto, donde el periodista de CNN sacó un plano de que la mayor cantidad de twitters, de comentarios, de videos en las redes sociales a favor de López Obrador venía de diferentes ciudades de Rusia. En conclusión, vemos la mano pelúa, para que me puedas entender, de Rusia en toda nuestra región de Sudamérica. La pregunta es, ¿cuál es la intención? ¿Por qué razón Vladimir Putin tiene tanta influencia y cada día tiene mayor fuerza? ¿Por qué razón esta nación que quedó sepultada por causa de la derrota de la Unión Soviética se empieza a levantar progresivamente y se empieza a cobrar, a ver ante el mundo como una potencia, empieza a mostrar incluso su poder? Cuando recibió el Mundial pasado, mostró que estaba capacitado para eso y mucho más. Rusia, ¿cuál es la intención? En primer lugar, el sueño de Vladimir Putin es el resurgimiento de la Unión Soviética. En segundo lugar, la venganza contra USA, contra Estados Unidos. Me ganaste la primera, me humillaste públicamente, porque cuando cae la Unión Soviética,
El líder en ese tiempo de la Unión Soviética, que se llamaba Mikhail Gorbachev, tuvo que llegar al Vaticano con Juan Pablo II y permitirle a él que hiciera un video públicamente y que se expresara públicamente para pedir perdón al mundo porque la Unión Soviética se alejó del capitalismo y de Dios. Fue público esto. Entonces, me quiero quitar la espinita de Estados Unidos porque incluso llegaste primero a la luna que yo, no solamente porque querías llegar a la luna, sino porque me querías humillar universalmente. Y en tercer lugar, la intención de Rusia es de adueñarse de las riquezas naturales que posee nuestra región, las cuales no hay en Rusia. Y la empezamos a entender y empezamos a ver que es una realidad. Ojo, llevamos 15 minutos hablando y hasta ahora no hemos tocado la Biblia. Estoy hablando de historia que tú puedes investigar así como lo investigo yo. Ahora, ¿cuál es el método? Ya sabemos cuál es la intención de Vladimir Putin. ¿Cuál es el método que emplea? Bueno, acuerdos políticos, convenios, tratados, alianzas, guerra cibernética, etc. Ahora acercándonos más a los individuos, acercándome más a tu casa, a mi casa, a tus hijos, a tus familiares. ¿De qué manera tú juegas un rol importante en esta guerra? Quiero que sepas que hay una palabra que se llama adoctrinamiento. Esta generación, que es la generación que se está levantando, esta generación que se conoce como los centennials y también algunos millennials, están siendo adoctrinados para tener un pensamiento de izquierda con otra forma. El fondo es el mismo, un pensamiento comunista. La forma que están empleando es mucho más atractiva, es mucho más malévola y es mucho más inteligente. Usan las redes sociales, usan tendencias, como por ejemplo la ideología de género. Yo no tengo ningún problema en que tú te creas un hipopótamo o que tú te creas un unicornio con cuerno y alas. Esa es tu vida, tú puedes creer. Pero de ahí a que tú me exijas a mí, a que yo te vea como un unicornio, ya ahí nos estamos pasando. Yo no tengo ningún problema que tú seas un anciano de 60 años y te creas un niño de 5 años. Pero de ahí a que tú exijas a la política y a los gobiernos que te dejen estudiar con niños de 5 años, nos estamos pasando. Yo no tengo ningún problema de que tú digas que tú eres hombre, pero que eres una mujer atrapada en el cuerpo de un hombre. Esa es tu vida, pero de ahí a que tú exijas que te metan preso en una cárcel de mujeres y luego termines violando a 6 mujeres más adentro, esas son cosas distintas. Y todo lo que te estoy hablando son ejemplos reales. Son ejemplos de personas que se creen perros, ancianos que se creen niños, hombres que se creen mujeres, y en dónde vamos a parar. Entonces, esta ideología de género está adoctrinando a las nuevas generaciones. ¿Por qué? Porque con el cuentico de que exigen sus derechos, con el cuentico de que exigen libertad de expresión, con el cuentico que dicen respeto y respetan al que piensa diferente. Porque si tú te atrevas de decir, no, yo no estoy de acuerdo con eso, entonces eres un retrógrada, entonces eres un enemigo de la libertad, entonces hay que crucificarte. Y no solamente la ideología de género, el piensa verde radical, el veganismo radical. Yo no tengo ningún problema en que tú te quieras alimentar con matas de plátano todos los días, pero de ahí a que tú te atravieses en un restaurante para que me prohíbas a mí comer carne, nos estamos pasando. De ahí a que tú creas que tienes el poder de entrar a una granja y robarle a los granjeros los conejos, porque tú sufres por los conejos, nos estamos pasando. Entonces vemos un pensamiento de izquierda con otra forma. Si te interesa saber un poco más de esto, puedes leer el libro negro de la izquierda de Agustín Laje. Está precioso porque te muestra clarito cómo la nueva generación, por gritar que quiere la libertad, por luchar por la libertad, emplean el libertinaje.
intensifican la anarquía, son irreverentes, son rebeldes, sin darse cuenta que todo lo que están haciendo es porque están siendo adoctrinados. Y de una forma preciosa, el primer versículo bíblico que quiero desarrollar para poder definir este síntoma que es las nuevas generaciones, la Biblia nos dice cómo iba a ser el carácter de esta nueva generación de los últimos tiempos. Segunda de Timoteo 3 del 1 al 5. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Qué impresionante cómo la Biblia muestra y nos describe con lujo de detalles cómo son esta generación. Y esta generación está cumpliendo una agenda. Están siendo adoctrinados. ¿Por quién? Por el pensamiento de izquierda, que está empleando este método que ya estamos desarrollando. Ahora, hablamos de la Unión Soviética, hablamos de Estados Unidos, hablamos de Cuba, hablamos de Venezuela, con ya inclinaciones con Cuba, ya vinculado indudablemente con Rusia. Hablamos cómo nuestra región tiene tentáculos Rusia. Ahora vamos otra vez a Venezuela para mostrar que Venezuela, nuestro país, no solamente tiene un país profético detrás de ella, tiene dos más. En el año 2019, o sea, el presente año, se inauguró aquí en Venezuela un vuelo directo desde Maiquetía, Caracas, hasta Teherán, la capital de Irán. Por este acto, Marco Rubio, el senador de Estados Unidos, tuiteó lo siguiente: a no ser que Irán se haya convertido en una repentina fuente de turistas, esto es otra razón por la que el régimen de Nicolás Maduro se ha convertido en una amenaza para la seguridad de Estados Unidos. Si hay un vuelo directo desde Venezuela hasta Irán, es porque indudablemente hay alianzas de Irán con Venezuela. En los tiempos de Hugo Chávez Frías se cansó de mostrar públicamente las alianzas de Venezuela con Irán. Ahora, en comienzos de este año, Juan Guaidó se juramenta y uno de los primeros países que se pronunció a favor de Nicolás Maduro fue Turquía. Mi hermano Maduro, mantente fuerte, estamos a tu lado. Cierro comillas. Habría dicho el presidente de Turquía en una conversación telefónica al venezolano. Pero el apoyo que recibió Maduro de Turquía no solo se limitó a eso. Muchos le expresaron su respaldo a través de las redes sociales. La etiqueta We Are Maduro se difundió en todo el mundo, pero la mayoría de los posteos eran de Turquía. Si tú caminas por el centro, yo que tengo la bendición de estar en Caracas y que puedo ir al centro, hay cualquier cantidad de pendones de Nicolás Maduro con el presidente Erdogan de Turquía, ahí con las manitos estrechadas. Países proféticos. ¿Cuáles son los países proféticos? ¿Qué significa países proféticos? Naciones que formarán y tendrán participación en los eventos de los últimos tiempos. Repito, los países proféticos son las naciones que formarán y tendrán participación en los eventos de los últimos tiempos. Si no sabes cuáles son, te los digo. Israel, Jordania, Egipto, Sudán, Rusia, Irán, Irak, Siria, Arabia Saudita, Libia, Líbano, Turquía, otras naciones de Europa y posiblemente otras naciones del Oriente, posiblemente China. Son países proféticos. ¿En qué parte de la Biblia me fundamento para decir esto? Ezequiel 38, Salmo 83, el libro de Apocalipsis. Nos da una lista
precisa de cuáles son los países que van a tener una prominencia, una relevancia cuando nos acerquemos a los últimos tiempos, y que estos países proféticos van a progresivamente debilitar a los otros países porque son ellos los que van a jugar un rol importante en los últimos tiempos. Si tú lees Ezequiel 38, te digo, si no lo sabes, Ezequiel fue escrito hace 2600 años. Obviamente ni siquiera existía la Unión Soviética. Entonces, cuando nosotros leemos Ezequiel 38, no dice en la Biblia Rusia. Cuando tú quieres conocer los pensamientos de Dios, tienes que escarbar. Tú quieres sacar petróleo, tienes que taladrar. Tú quieres sacar diamantes de las cuevas de carbón, tienes que picotear. O sea, hay que profundizar. La Biblia por eso nos enseña a escudriñar las Escrituras. No es así a la ligera. O sea, si tú quieres saber cómo se saca esto, en Ezequiel 38 dice Magog. Pero si tú haces un estudio a través de la historia, de la antropología, etcétera, puedes ver que Magog es la misma ubicación geográfica que actualmente es Rusia. Si tú quieres saber por qué sabemos que Irán es una de estas naciones, bueno, Irán no se llamaba Irán. Irán se empezó a llamar Irán desde 1938 por el Shah de Irán, pero antes se llamaba Persia. La Biblia menciona a Persia. Y lo mismo pasa con Sudán e Etiopía. No se llamaban así, se llamaban Cus y Fut, al igual que Libia. Turquía no se llamaba Turquía, se llamaba Gomer y Togarma. Y así empezamos a ver que la Biblia menciona a Babilonia. ¿Cuál es Babilonia actualmente? Pues Irak. Entonces empezamos a ver que la Biblia habla de esa ubicación geográfica y nos dice no solamente eso, sino cuál es el motivo por el cual se están uniendo. Porque Ezequiel 38 habla de que Rusia se iba a unir con Irán, con Turquía, con Libia, con Etiopía, con Siria, y de una forma preciosa, de una forma exacta, en este momento, en el año 2019, las naciones que Ezequiel 38 profetizó hace 2600 años, ahorita, en el presente, tienen alianzas, son costillas. Te pongo un ejemplo. Rusia tiene alianza con Siria desde hace mucho tiempo, tanto así que no han podido derrocar al dictador Bashar al-Assad. En el año 2016, Barack Obama dictó un decreto de advertencia cuando era presidente. Si Siria usa armas químicas, ellos iban a intervenir. A pesar de esta advertencia, pues usaron las armas químicas y ya Barack Obama no es presidente y Bashar al-Assad sigue siendo presidente de Siria. ¿Por qué? Porque Siria no está sola. Siria tiene a Rusia, que si te metes con Siria, te metes con Rusia, porque son llave. Son llave al igual que son con Irán, que son con Irak. Y entonces empezamos a ver estos países proféticos que fueron unidos, que están siendo unidos y que están debilitando a nuestro continente. Ahora, vayamos nuevamente a nuestro continente. Denle despacio porque yo sé que se pueden tener indigestión aquí, pero es importantísimo. En el pasado, ¿cuál era la capital del mundo? La manzana del mundo, Nueva York. ¿Por qué? Por el comercio, porque se convirtió Estados Unidos en una potencia. Pero hay una profecía en Zacarías 5 que habla del comercio mundial y que el comercio mundial iba a moverse del lugar donde está a la tierra de Sinar, en Babilonia, o sea, Irak. Y esta profecía se está también perfilando. Estamos hablando ya de dos profecías. Ezequiel 38, la unión de varios países proféticos, y ahora de Zacarías 5, el movimiento del comercio mundial. Y el comercio mundial a Irak. Y de una forma impresionante, vemos en las noticias cómo cada día los árabes se esfuerzan por no comprar petróleo en dólares americanos y utilizar otra moneda porque quieren debilitar a Estados Unidos, y lo están haciendo a través del comercio. Y
en esa región de esos países proféticos, antes de que ellos se enteraran, ya Dios sabía que había petróleo. Por eso los Emiratos Árabes están como están, por la cantidad de petróleo. Entonces, eso de que Estados Unidos sigue siendo el policía del mundo, sigue siendo una potencia, no existe. No existe ya. Proféticamente Estados Unidos ya cumplió su tiempo, era un tiempo intermedio. La palabra Estados Unidos, ni siquiera su historia, ni nuestro continente sale registrado en la Biblia porque era un periodo intermedio que recibió bendición Estados Unidos porque se atrevió a defender la nación de Israel. Génesis 12, los que te bendigan, bendeciré. Los que te maldigan, maldeciré. Pero ya Estados Unidos no es esa potencia y cada día está más preocupado. ¿Por qué crees tú que Estados Unidos quiere apoyar y siempre ha estado pendiente de Venezuela? Porque le importa los venezolanos, ¿sí? ¿Y qué diferencia tienen los venezolanos de los mexicanos? ¿Por qué tratas a los mexicanos como perros y a los venezolanos si los quieres ayudar? Porque trata de ellos. Se trata de ellos que ahora tienen en el patio de atrás a sus enemigos. Ahora tienen toda una región con alianzas con Rusia y tiene que caer, proféticamente hablando, Estados Unidos. Tiene que caer porque eso del sueño americano ya no existe. Eso existió en el pasado. Por eso cuando empezamos a estudiar la Biblia nos damos cuenta que ese lugar al que muchos quieren irse a vivir es un lugar que también va a caer. Ahora, hablamos de Ezequiel 38, repito para que lo tengas. Hablamos de Zacarías 5, la unión de los países proféticos ya están unidos. La intención de los países, de esos países proféticos, por si no lo saben, primero, bueno, vamos a acabar con, si Estados Unidos es enemigo de mis enemigos, pues acabamos Estados Unidos porque es el único que se está interponiendo y me saco la espinita. ¿Para qué? Para luego ir contra Israel. Entonces ya está esa unión, ya se está debilitando Estados Unidos. Zacarías 5, el comercio se está moviendo al Medio Oriente, cada día tiene más fuerza el Medio Oriente. Ahora nos vamos a Daniel 2, del 24 al 49. Inhala y exhala, relájate y baja el 2 porque hay mucha información, pero al final vamos a tener una conclusión. Daniel 2, Nabucodonosor, rey de Babilonia, tiene una pesadilla. Nadie le dice qué significa. Quiere matar a todos sus brujos, todos sus hechiceros, todos sus sabios, porque nadie le dice. Daniel, ora al Dios de Israel para interceder y para que Nabucodonosor no se vuelva loco y no mate a todo el mundo aquí. Y Dios le entrega a Daniel no solamente el sueño de Nabucodonosor, sino la interpretación de ese sueño. Y en ese sueño, en el libro de Daniel, describe y ordena impresionantemente los imperios que han pasado y el imperio que se está levantando o que se va a levantar. Vamos a darle aquí. Daniel ve una estatua, que fue lo que vio Nabucodonosor. Y la cabeza de esa estatua era una cabeza de oro. Significa el imperio babilónico, el que tenía Nabucodonosor. Pero luego de ese imperio, él ve un pecho y unos brazos de plata, que representan el imperio medo-persa. Luego ve unos muslos de bronce, un vientre y muslos de bronce, que representan el imperio griego. Luego ve las piernas de hierro, que representan al imperio romano. Y por último ve los pies, que en parte tienen hierro y en parte barro cocido. Daniel en este sueño describe los imperios mundiales que atacaron a la nación de Israel, los imperios mundiales que pasaron, y nos dice, nos profetiza la última forma de gobierno, que son los 10 dedos de los pies, donde van a ser en parte hierro, quiere decir en parte el imperio romano. Si no lo sabías, el imperio romano no es que se extinguió, simplemente se transformó de un imperio político a un imperio religioso. Entonces tenemos parte de ese imperio en el presente
Y los 10 dedos en los pies significa que se van a unir 5 naciones de Europa con 5 naciones del Medio Oriente para tener un nuevo orden mundial, para tener una nueva forma de educación, una nueva forma de gobernar. Abróchate el cinturón. En febrero del 2019, este año, ¿quién visita históricamente Abu Dhabi, Arabia Saudita? El Papa Francisco. Históricamente, el Papa Francisco se reúne con los papás de los helados de Arabia Saudita y hay un video grabado por el Papa donde está invitando para el 14 de mayo del año 2020 a una reunión donde está haciendo una invitación a todos los líderes del mundo para hablar de la nueva educación, para hablar de cómo enfrentar estos nuevos retos, o sea, un nuevo orden. 14 de mayo de 2020, video por el Papa, y tú dices, como dirán los maracuchos, vergación. Todo está sucediendo de una forma tan impresionante y tan precisa. ¿Por qué razón esos países proféticos tienen los ojos puestos en nuestro continente? Regresando, porque están saqueando nuestro continente, están debilitando nuestro continente y porque tiene una ubicación estratégica para acabar en primer lugar con Estados Unidos. ¿Quiénes odian a Estados Unidos? Los países árabes. Es por las invasiones, porque la política es distinta, la religión tiene una prominencia. Quieren ir y van a ir contra Estados Unidos. Y luego de Estados Unidos hay una unión, que es estos países que mencionamos, para ir contra la nación de Israel. Pero hay otra profecía y la Biblia dice que no podrán con Israel. Bendita sea la nación de Israel que Dios escogió para ser el termómetro de Dios. Y así se reúnan, todos los que se reúnan no podrán con la nación de Israel, porque la nación de Israel no está sola. Tiene al Dios omnipotente, omnipresente y omnisciente con ellos. Y Dios no va a permitir lo que dicen los países árabes y cómo lo repiten y está en todas las noticias. Vamos a desaparecer la nación de Israel. Dijeron recientemente, no existe. El hombre dice que va a desaparecer Israel. Dios dice que no lo van a hacer. Ahora, ya entrando en términos finales, hablamos de 3 profecías por encima. Ezequiel 38, Zacarías 5 y Daniel 2. Ezequiel 38 nos dice cuáles son los países proféticos con el Salmo 83 y con Apocalipsis. Zacarías 5 nos dice que el comercio mundial va a ser movido para la tierra de Sinar, la tierra de Babilonia, el Medio Oriente, ya está sucediendo. Y Daniel 2 nos ordena los imperios que pasaron y nos dicen cuál va a ser la última forma de gobierno. ¿Qué pasa con el continente americano? Pues obviamente no está presente y es el primero que tiene que estar debilitándose. Ahora, yo te voy a preguntar algo, ya acercándome un poco más a ti. Si lo que yo te estoy diciendo en este momento te causa temor, te causa angustia, te voy a poner un ejemplo. Cuando tú estudiabas, si eres un adulto, en el momento que tú estudiabas y el profesor decía, el viernes tenemos examen, y tú te la pasabas el lunes el lunes estudiando, el martes repasando, miércoles estudiando, el jueves estudiando y repasando. Tú el viernes te ibas a ir confiado, te parabas temprano, te ponías tu mejor chemise, te perfumabas y te ibas al colegio. ¿Por qué? Porque ibas confiado, porque habías estudiado. Pero si tú no estudiaste ni el lunes, ni el martes, ni el miércoles, ni el jueves, y llega el viernes, el día del examen, pues no quieres ir para clase, pues de la noche a la mañana te dio dolor de estómago, te dio fiebre, no te quieres levantar, estás amargado, o peor aún, tienes miedo. ¿Y por qué tienes miedo? Porque no te preparaste para el examen. Si tú en este momento que te acabo de dar toda esta información te da temor, te digo y te repito,
Hay una frase en la Biblia que repite desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Se repite, no tengan miedo. Todo lo que Dios nos dejó en este libro es para mostrarnos que Él es Dios. Y si todo está sucediendo conforme a lo que dice la Biblia, sería de sabios tomar el consejo de la Biblia. No importa si tú estás en el continente americano, no importa si tú estás en Estados Unidos, no importa dónde estés, a todos nos llega la muerte. Todos tenemos una fecha de vencimiento. La Biblia dice, Cristo dijo, no le tengas miedo a los que pueden matar el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Más bien teme al que puede matar el cuerpo y llevar tu alma ¿a dónde? Al infierno. Entonces lo que te quiero decir es lo siguiente. Ten esto como una oportunidad para pedirle perdón a Cristo, reconciliarte con Cristo, arrepentirte de tus pecados y decirle, Señor, no he tomado en cuenta tu vida, no te he tomado en cuenta en mi vida, no te he tomado en cuenta en mis decisiones, tengo ansiedades, tengo miedo, quiero confiar en ti, quiero descansar en ti. Mateo 24:35 dice, el cielo y la tierra pasarán. O sea, todo esto, esta tierra, este cielo pasarán, pero las palabras de Cristo no pasarán. Juan 16:33, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido el mundo. Palabras de Cristo. Todo lo que está sucediendo, si este libro dijo que iba a suceder, deberíamos de confiar en este libro y reconocer que es la palabra de Dios. Acercarnos a Cristo, acercarnos a su palabra, confiar en Él, y a pesar de que todo lo que está sucediendo puede posiblemente intimidarnos, si nos mantenemos bailando pegado con Dios, más bien, te lo digo desde mi perspectiva, te da alegría. Cuando yo veo las noticias internacionales y veo todo lo que están haciendo los países proféticos, a mí me da alegría, porque yo digo, si la Biblia dice que eso va a suceder y está sucediendo, quiere decir que lo que sigue también va a suceder y yo lo estoy esperando. Te lo digo con alegría, con gozo. No tengo expectativa de vida de más de 10 años. Con alegría, sin enfermedades. Porque me voy pronto, yo no sé tú, me voy pronto con el Señor. Hay una promesa, la Biblia dice que a los que creen en Cristo, Dios los librará de la ira que viene. Primera de Tesalonicenses 1, vamos a ser sacados antes de que todo este zaperoco se prenda, porque ahorita, en 2019, a punto de acabarse, aún en el lugar donde te encuentres, vivimos en un parque de diversiones en comparación con lo que viene. Y si tenemos la posibilidad de no enfrentarnos a esto y de irnos en un segundo, en un abrir y cerrar de ojos con Dios, qué triste los que no toman en cuenta esto. Qué triste los que tienen que esperar a que se muera la gente para decir, ¡ah! Mira, Él lo dijo. Hoy es una oportunidad para que tú confíes en Dios, para que descanses en Dios, para que le pidas perdón a Dios, para que honres los primeros mandamientos, para que tomes en serio a Dios, porque lo que viene no está fácil. Y si no te preparas con la palabra de Dios, si no aceptas que Cristo es el Señor, y podrá sonar radical, pero esto es lo que me dice la Biblia, va a ser muy duro lo que viene. Para finalizar, les voy a compartir el último versículo de la Biblia, Apocalipsis 22:21. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Que la gracia y que la paz de Dios esté con todos ustedes. Espero que sea de bendición para que no se pongan a crear en pajaritos preñados, porque esto está avanzando. Y lo único que va a suceder es lo que está aquí. Me desconecto y nos volvemos a conectar. Dios los bendiga.